Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Acá invitarles de esta manera un poco, ¿cómo les digo? Un poco, así de improviso, ¿ok? Pero sabía que se iban a juntar, sabía que se iban a unir. Vamos a hablar hoy día sobre balance hidroelectrolítico, las cosas más importantes, algunas cositas que para recordar, así que este tema es muy importante en cirugía. Es por eso que les mandé esta invitación, muchachos. Entonces, para recordar nada más, así de simple, recordarles que la distribución de los líquidos en el cuerpo, la distribución de los líquidos en el cuerpo, o sea, vamos a cambiar de color porque está oscuro, no sé, el agua corporal total representa más o menos el 60% del peso, ¿no? Entonces, para una persona de 70 kilos, que es el peso que se considera siempre, representa más o menos 42 litros el agua corporal total, ¿no? Como sabemos, es el 60% del peso generalmente, ¿no? En mujeres aproximadamente es el 55% más o menos, ¿no? En las mujeres se multiplica por 0,5 y en los varones por 0,6. De este agua corporal total, el 40% está en el intracelular, es decir, 28 litros, ¿ok? Y en el extracelular está el 20%. ¿No es cierto? 20 más 40 son 60, entonces son 14 litros. De estos 14 litros del agua extracelular, 11 están en el intersticial y 3 están en el intravascular. ¿Ok? Recuerden que acá el agua corporal total es el 60%, 40% es el intracelular, 20% es el extracelular y de este 20%, 15% es el intersticial y 5% es el intracelular. Eso es más o menos cómo se distribuye los líquidos en nuestro organismo. Eso es muy importante porque tiene mucho que ver con la fisiología del medio interno, tiene que ver mucho con la fisiología del medio interno y la hidratación de los pacientes en cirugía, ¿no? Ahora, esto es un aproximado de los requerimientos basales que tienen los pacientes, ¿no? El agua, el sodio, el cloro, potasio, proteínas, glucosa, calcio, magnesio, lípidos. ¿No? De estos los más importantes es recordar siempre es el agua, que son más o menos 30-50, ¿ya? Pero en promedio se considera entre 25 y 35, ¿ok? Ml por kilo por peso en 24 horas. Es decir, si un paciente pesa 70, yo le quiero dar 30 ml por kilo en 24 horas, total sería 2100 ml en 24 horas, ¿no? Eso es lo que requiere, ¿ya? Pero recuerden que los requerimientos de líquido están en función a las pérdidas. ¿Ya? Si el paciente ha tenido pérdidas significativas, se tiene que reponer de esta manera, pero si el paciente tiene pérdidas que no son significativas, entonces los líquidos tienen que ser lo menos posible, ¿no? Por ejemplo, se puede dar entre 20 y 25 ml, ¿no? Entonces, si nosotros le diéramos 20 a un paciente que no ha perdido nada durante una cirugía, la cirugía ha sido limpia, la cirugía ha durado media hora, ¿no? Entonces, en esos pacientes máximo le deberíamos dar 1,2 litros en 24 horas máximo, ¿no? Entonces, estos son los requerimientos. Igual el sodio, 4 miliequivalentes por kilo de peso, el cloro igual, el potasio siempre es la mitad, proteínas están entre 1 a 2 gramos por kilo, la glucosa es similar los requerimientos calóricos son similares al agua, el calcio, el magnesio y los lípidos, ¿no? Los lípidos 4. Acá en la glucosa tenemos que recordar algo, muchachos, tenemos que recordar algo, ¿ya? A ver, una pregunta, para no hacerlo yo monótono, para no hacerlo yo un monólogo, una pregunta.
¿Cuánto es el requerimiento calórico mínimo para evitar consumo de proteínas? A ver, muchachos, los leo. A ver, escriban en el chat. Pueden escribir en el chat o abrir su micrófono. A ver. ¿Cuánto es el requerimiento calórico mínimo para evitar consumo de proteínas? A ver, muchachos. A ver, acá han escrito 2000, Yan Caguana, Daniel 1500 a 2000, o sea, lo mínimo en calorías que se requieren para evitar consumo de proteínas, para evitar balance nitrogenado negativo. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Estos conceptos son muy importantes, muchachos, son muy importantes al momento de hidratar a un paciente, ¿ok? Son muy importantes, ¿ya? Entonces, lo que comentan es mucho, ¿ya? En relación a la glucosa, hay que tener dos conceptos. Uno es el requerimiento calórico mínimo para evitar balance nitrogenado negativo, ¿no? Normalmente una persona requiere mínimo 500 kilocalorías, ¿ya? 500 kilocalorías, nada más. De este, de 500 kilocalorías para evitar consumo de proteínas, ¿ya? El otro concepto que nosotros debemos tener siempre en mente es cuánto es la reserva de glucógeno en el hígado, en 24 horas. ¿En cuánto tiempo se consume el glucógeno en el hígado? ¿En cuánto tiempo, cuánto tenemos de reservas de glucógeno en el hígado? ¿Y en cuánto tiempo se consumen? A ver, muchachos, los leo o pueden abrir su micrófono. Son conceptos que tienen que tener siempre a la mente, ¿ya? Son conceptos. Entonces, las reservas de glucógeno que nosotros tenemos es de 200, ¿ya? 200 gramos máximo, ¿ya? Y estos se consumen en un lapso de 24 y 48 horas, ¿ya? En una persona en ayunas. O sea, nosotros tenemos reservas 24 o 48 horas, dependiendo del catabolismo. ¿Ok? Es decir, es decir, muchachos, si nosotros le damos solo agua a un paciente, solo agua, nada más que agua, entonces nosotros tenemos que recordar que el paciente, nosotros tenemos una reserva que nos va a durar 24 horas. O sea, nosotros, si queremos, no le damos nada al paciente. A un paciente que no ha perdido nada, si queremos, no le dan medio litro de cloruro y no pasa nada. ¿Ya? Pero hay algunas situaciones en las que el paciente mínimo debe recibir 500 kilocalorías para evitar balance nitrogenado negativo. ¿Eso por qué? Porque es muy importante tener a un paciente nutrido. Cuanto más nutrido esté el paciente, es mejor. ¿Ok? Listo. Pero tampoco recuerden que es necesario darle, algunas veces no es necesario darle gran cantidad de calorías a los pacientes, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que tenemos que recordar. ¿Listo? Ahora, los electrolitos, la composición de los electrolitos en nuestro organismo más o menos va así, ¿no? Tanto el intersticio como el extracelular, hagamos intracelular, ¿no? ¿Cómo se llama? El intersticio y el extracelular, ¿ok? El intravascular, ¿ya? Normalmente tienen casi la misma composición, ¿ya? ¿No? Donde predomina, en el intravascular predomina el sodio y en el intersticio igual, como cationes y como aniones el cloro, ¿no? Entonces, esos son en cambio, en el intracelular sucede lo contrario, ¿no? Hay más predominio de potasio, ¿ya? Hay más predominio de potasio y de proteínas. Entonces, pero siempre están en equilibrio esto, ¿no? Entonces, eso también es importante recordar, muchachos, ¿ok? ¿Por qué es importante recordar eso? Vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de nosotros tener en mente esta composición? Porque de esto depende los líquidos, las deshidrataciones de los pacientes, ¿ok? Ahora, en nuestro cuerpo aproximadamente existe en base al kilo peso 60 ml
por kilo de peso en los varones, 50 en las mujeres, 66 de sangre, 40 de plasma, 26 de eritrocitos, ¿no? Eso es más o menos para que recuerden. Ahora, nosotros sabemos, nosotros sabemos que cuando uno ingiere líquidos, cuando uno ingiere líquidos, estos líquidos van a transitar por todo el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Y finalmente van a ser eliminados en las heces. ¿Cuánto se elimina en las heces? Más o menos 300 ml en 24 horas, ¿ok? ¿Y cuánto ingresa? Ingresa aproximadamente 1,5 a 2,5 litros de agua, dependiendo, ¿no? Pero en promedio es 1,5 litros de agua que uno ingiere, ¿no? Pero aparte, todos estos líquidos, aparte en el organismo se producen diferentes tipos de líquidos, ¿no es cierto? El líquido, el jugo gástrico, la saliva, el páncreas, la bilis, todos esos líquidos aproximadamente representan entre 8,5 a 9,5 litros que transitan por el tracto gastrointestinal y que finalmente se eliminan solo 300 ml. Entonces, estos 8,5 a 9,5 litros, ¿dónde se absorben en su mayoría? En su mayoría se absorben en el tracto, en el intestino delgado. Ya ahí se absorbe casi el 90% de los líquidos. Y solamente llega al colon, llega 1,5 litros, y de ese 1,5 litros se absorbe casi el 98% y finalmente solo se elimina 300 ml. ¿Ya? La mayor parte de los líquidos se absorben en el intestino delgado, ¿ya? Más de 9 litros se absorben en el intestino delgado y al final en el colon se termina de absorber 1 litro más o menos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de todo eso? A ver, muchachos, ¿qué me dice? Eso ya hemos llevado con algunos y con otros vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber eso, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Los leo. ¿Cuál es la importancia? Pueden abrir su micrófono también para participar. Esto es más interactivo, esta charla es más dinámica. Me gustaría que también participen, ¿no? Esto es parte de las cosas que ustedes frecuentemente les voy a estar haciendo llegar alguna información adicional. En algún momento podemos hablar, por ejemplo, de pacientes con cirrosis. En algún momento podemos hablar, por ejemplo, qué consiste todo el proceso de trasplante, los hepatocarcinomas, enfermedades hepáticas, qué cosas son inmunosupresores. O sea, hay otros temas también de interés que ustedes también van a recibir y es importante que sepan también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de toda la fisiología gastrointestinal quirúrgicamente hablando? A ver, ¿quién me dice? Ya, la importancia radica en eso, ¿no? Así tú a un paciente le dejes en NPO, así le dejes en NPO. Por el tracto gastrointestinal está transitando más o menos 8 litros de líquido y a la válvula ileocecal le llegan 8 litros de líquido. 1,5 litros de líquido le llega a la válvula ileocecal, ¿no? 1,5 litros de líquido le llega a la válvula ileocecal, ¿no? Y ese 1,5 litros se absorben en su mayoría en el colon derecho y finalmente es expulsado en forma de heces, ¿ya? Ese tránsito intestinal que yo les digo es así el paciente esté en NPO, ¿ok? Es decir, si tú, por ejemplo, le haces una cirugía en el estómago, en la vesícula, en el intestino, le haces anastomosis, en el colon le haces anastomosis, operas un apéndice, le haces rafía de la base, le pones puntos, una jareta en la base del apéndice, así le hagas lo que le hagas, sea una peritonitis, lo que sea, por el tracto gastrointestinal transita líquido. ¿Ok? Entonces, el hecho de que tú inicies dieta precoz ya no implica que esas anastomosis fracasen. Las anastomosis fracasan por errores técnicos y por la condición del paciente, ¿ok? Lo que las guías actuales recomiendan es inicio precoz. Cuanto más precoz le inicies, mejor.
Y cuanto más rápido comience con dieta sólida, mejor. ¿Ya? Dieta sólida, mejor. Normalmente, ¿qué recomiendan? Que los líquidos tienen que empezar entre las 2 y las 6 horas en el posoperatorio inmediato. Y apenas tolera la vía oral, apenas el paciente tolera, se tiene que suspender la vía periférica e iniciar hidratación enteral, ¿ok? Y dieta sólida. Así es. Esa es la recomendación, ¿ok? Entonces, de todo este líquido que está transitando por el tracto gastrointestinal, ¿ok? Se distribuyen en el intracelular 27 a 30 litros, en el extracelular y en el intravascular, ¿no es cierto? En el intravascular, ¿ok? Y finalmente los líquidos que están transitando se eliminan por medio de las heces, por medio de la sudoración, por medio de la respiración y por medio de la orina, ¿no? Entonces, lo que ingresa de líquidos y lo que sale tiene que ser balance hídrico cero, tiene que estar en equilibrio, tanto los ingresos como los egresos. Si egresa menos e ingresa más, entonces lo que va a ocurrir en el medio interno es que va a empezar a producir edema intracelular, así como vamos a hablar más adelante, ¿ok? Cuando existe un desbalance en el medio interno, ya sea por exceso de líquidos o pérdida de líquidos o este, a ver, entonces, ¿por qué se deja NPO a pacientes postoperatorios? Ya, eso, bueno, a ver, vamos a regresar. Me está preguntando, ¿por qué dejan en NPO a pacientes me está preguntando John Edward Conde, ¿ya? Entonces, él me pregunta por qué dejan, ¿ya? Entonces, es fácil responder esa pregunta. Es porque los médicos, los cirujanos que utilizan ese esquema de manejo de dejar en NPO por 3 a 5 días esperando que el paciente se mejore, es un manejo ortodoxo que ya no se debería usar. Es decir, o lo siguen utilizando por miedo al cambio o porque no están actualizados, no están actualizados en cuanto, a las guías de manejo de las sociedades. ¿Ok? Esas son las razones por las que los cirujanos no dejan de usar su manejo tradicional ortodoxo. Ya no es que así sea, ya no es que ¿por qué dejan la mayoría? Bueno, es por miedo o porque no están actualizados. ¿Ya? Lo que yo les estoy diciendo es, lo que yo les estoy recomendando son lo que indican las guías y lo que está dando resultados actualmente. Obviamente, el paciente tiene que tener condiciones para que tú le inicias NPOs, pero si el paciente no tiene náuseas, no tiene vómitos, el abdomen es blando, depresible y tú le has operado de peritonitis, tienes que iniciar dieta precoz, ¿ok? Tienes que iniciar dieta precoz. Si tú tienes un paciente que le has operado de una apendicitis perforada en la base y le has hecho rafía intestinal y el paciente está ligeramente distendido, pero no tiene dolor, ¿ok? Este, no tiene náuseas o las náuseas son escasas, tienes que iniciar dieta. Que tú inicies dieta no implica que la dieta per se sea causa de complicaciones. No, eso no es así. Se complica por condición del paciente y por errores técnicos durante la cirugía, ¿ok? Pero la dieta no va a, no va a ocasionar un mal pronóstico o el paciente no se va a morir por culpa que le has iniciado dieta. No, eso no existe eso. ¿Ya? No existe. El paciente se complica por errores técnicos o por mal manejo bueno, pues la condición del paciente ha sido muy crítica, pues, ¿no? Esa es la respuesta. Listo, entonces vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces ahí, una vez que el medio interno se altera, hay una serie de estímulos, ¿no? Una serie de estímulos que nosotros ya sabemos
donde incluyen los osmoreceptores, quimiorreceptores, varoreceptores, el sistema nervioso, y se produce y se desencadena una serie de mecanismos reguladores como la liberación de hormonas, ¿no? La liberación de hormonas que hacen del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos esos sistemas hacen de que el organismo tiene que regular el medio interno, ¿ya? Y también tenemos que recordar que las pérdidas que existen de los líquidos varía y es importante tomarlos en cuenta. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está con vómitos, 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 en ellos, por ejemplo, se pierde bastante cloro, ¿no? Y va a haber una acidosis hipoclorémica, por ejemplo. Entonces uno tiene que reponer eso, uno tiene que estar atento, ¿no? Si, por ejemplo, empieza a tener pérdida de bilis, ya, pérdida de bilis, empieza a tener más una pérdida de bilis, más de 800 ml por más de 24, 48 horas, uno ya tiene que reponer esas pérdidas. ¿Por qué? Porque se está perdiendo sodio, cloro, está bicarbonato, entonces puede alterar el medio interno. Igualito el jugo pancreático, pues, ¿no? El jugo pancreático tiene bicarbonato, tiene sodio, entonces las pérdidas del jugo pancreático, que son más de 300 ml, ya se consideran de alto gasto en el caso del jugo pancreático, ¿no? Entonces, el colon, por ejemplo, el colon tiene bastante potasio, ¿no? Entonces uno también en las diarreas, ¿no es cierto?, tiene que tener en cuenta eso. Entonces es importante tener una idea más o menos de lo que se está perdiendo para poder hacer un manejo de los pacientes, porque muchas veces nosotros no tenemos a la mano los detalles de, por ejemplo, no hay agua y electrolitos a la mano. ¿No es cierto? No está disponible por cualquier razón, o no hay en el establecimiento, o no está funcionando, no hay quien tome, etcétera, etcétera. Entonces, tener en cuenta estos valores ayuda a manejar el medio interno, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el balance hídrico? El balance hídrico, como nosotros sabemos, básicamente consiste, ¿no? Para evaluar el intercambio de la sustancia en el medio interno, ¿no es cierto? Y se compara entre lo que entra y lo que sale. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Pero los objetivos de una adecuada administración de líquidos es, además de todo eso, tener un buen balance, es además asegurar una buena perfusión de los tejidos, ¿no? Una buena perfusión de los tejidos, ¿ya? Una buena perfusión, ¿ya? Prevenir el catabolismo, y asegurar un buen balance hídrico, electrolito y del pH, ¿no es cierto? Esos son los principales objetivos que uno tiene al mantener un buen balance hídrico, ¿ok? Entonces, hay en cirugía, hay circunstancias que se consideran pérdidas significativas y pérdidas no significativas. Especialmente cuando las pérdidas son significativas, uno tiene que tener mucho cuidado en el medio interno. Entonces, ¿cuándo se consideran pérdidas significativas? A ver, ¿quién me dice? A ver, muchachos, ¿quién me dice? ¿Cuándo se consideran pérdidas significativas? O sea, cuando un paciente quirúrgico, este, ha tenido pérdidas significativas. A ver, creo que han escrito por ahí. Líquido libre en abdomen, Yancahuana. Ya no. O sea, no, por ejemplo, si tú estás operando un paciente con peritonitis, si tú estás operando un paciente con colecistitis, si tú estás operando o sea, en ese tipo de pacientes, por ejemplo, ¿qué pasa si operas una apéndice supurada? ¿Ya? Y la cirugía ha durado 20 minutos. Ese paciente no tiene pérdidas significativas. Pero ¿qué pasa si tú tienes un paciente?
ya, que ha tenido una pérdida aproximadamente mayor a 500 ml de sangre. ¿Qué pasa si la cirugía, si la cirugía ha sido prolongada, más de 3 horas, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente está con un poco de inestabilidad hemodinámica? Entonces, estos pacientes tienen pérdidas significativas y en ellos es donde uno tiene que tener un poco de cuidado, ¿ok? Entonces, el balance hídrico básicamente son tres, ¿no? El balance hídrico normal, o sea, los ingresos son igual que los egresos, balance hídrico positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más eliminación que ingestas, ¿no? Entonces, acá ¿qué sucede? Sobrehidratación, ¿no? Y el balance negativo hay cuando hay más pérdidas. Y acá existe deshidratación. Entonces, tanto la sobrehidratación, el balance positivo, como el balance negativo aumentan la morbimortalidad de los pacientes, aumentan los costos hospitalarios, los días de hospitalización, etcétera, etcétera. Ya aumenta, por ejemplo, hay mayor predisposición a las atelectasias, neumonías, náuseas, vómitos, porque el edema, la plétora, no solamente es en el medio interno, sino también hay plétora intestinal. Entonces, las asas intestinales se edematizan y por lo tanto hacen ilio, náuseas, vómitos. O sea, hay una serie de mecanismos que actualmente se indica que el balance tiene que ser cero e incluso se habla ahora de una oliguria permisiva, ya un estado de oliguria. Se dice que normalmente el flujo urinario, ¿cuánto es? El flujo urinario es 0,5 a 1,5 ml por kilo por hora, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Pero oliguria se considera de 0,2 a 0,5, o sea, menos de 0,5. Entonces, las primeras 24 y 48 horas en un paciente tener en oliguria permisiva no va a incrementar el- una insuficiencia prerrenal, no va a llegar a ser una insuficiencia prerrenal, especialmente en las primeras 24 y 48 horas. Ya, entonces en los pacientes, hay muchos pacientes donde requieren hidratación, o el manejo del medio interno muy minucioso y el paciente está un poco delicado, es mejor tenerlos incluso en oliguria permisiva las primeras horas para evitar un balance positivo con todas las implicancias que tiene. En general, la mayoría de los pacientes requieren un balance cero, o sea, lo que ingresa tiene que salir. ¿Ya? Si ha salido 1000, hay que darle 1000. Si ha salido 500, hay que darle 500, nada más. ¿Ok? Yo siempre comento, ¿no? Yo recuerdo, yo les comento que yo operé en hospitales de muy alta complejidad. Por ejemplo, yo he estado en un centro de trasplante de órganos, ¿ok? Donde el nivel de complejidad de los procedimientos es muy elevado, ¿ya? Y también he estado en hospitales de mediana complejidad y de muy baja complejidad también, donde no había nada, muchachos, no había nada. ¿Ok? Y los hospitales generales como los regionales, ¿no? Los hospitales, por ejemplo, estaba en Tacna, estaba en Puerto Maldonado, está en Tarapoto, estaba en el Hospital Loaiza, que es un hospital general igual, ¿no? Entonces, este en la mayoría de estos sitios, ¿qué hacen? ¿No? En la mayoría de los sitios, a un paciente postoperado de una colelab, postoperado de una colelab que duró 1 hora, le dan 3 litros de agua. En Puerto Maldonado, muchachos, le dan 4 a 5 litros de agua, pero ellos dicen es que en Maldonado hace calor. Y yo le digo, ¿y en el África cómo harían? ¿En Ecuador cómo harían? Entonces, esos conceptos muy empíricos y ortodoxos se deberían dejar de usar, muchachos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que recomiendan las guías? ¿Qué es lo que recomiendan las guías? Las guías de manejo. ¿Qué es lo que recomienda el protocolo ERAS, que está validado en muchos países? Es balance cero.
¿ya? Balance cero. Eso es lo que recomiendo. ¿Ok? A ver, líquido libre, no, ya, no hay ni una pregunta. Vamos avanzando. Listo, entonces, normalmente en el balance hídrico uno mide los ingresos, los egresos, ¿ya? Y entonces, si ingresan 2.500 debe salir 2.500. Eso es lo que debe salir, ¿no? Y en el balance siempre no se olviden considerar el agua endógena, que es más o menos 0,5 ml por kilo en 24 horas, ¿no? Las pérdidas insensibles en piel y pulmones, la que es las pérdidas insensibles, que es 1 ml más o menos por kilo en 24 horas. Algunas veces la sudoración también requiere un poco más de líquidos. Por ejemplo, las pérdidas por la parotomía, ¿ya? Se dice que es 3 a 5 ml por kilo por hora de cirugía. ¿Ya? En la toracotomía, 7 a 10 ml por kilo por hora de cirugía. La laparoscopía, 1,1 a 3 ml por kilo por hora de cirugía. ¿No? La fiebre, por ejemplo, 150 ml por cada grado por encima de 35, de 37,5 o 100 ml por cada 5 respiraciones por encima de 20, ¿no? Entonces, la hiperventilación, la sepsis, la fiebre, eso sí genera, ¿cómo se llama? Genera pérdidas que tienen que compensar, ¿no? Con todo esto, siempre ustedes tienen que tener en cuenta que el balance tiene que ser cero, balance normal, balance cero, muchachos, ¿ya? Esa es la idea. Am, Recuerden que la osmolaridad de nuestro organismo es muy, muy limitada. O sea, basta que exista una variación de 3 al 5%, ya se activa todo el sistema. Se activa todo el sistema regulador. ¿Ya? Ahora, hay una cosa también que tienen que recordar. ¿Ya? Nosotros podemos calcular la osmolaridad solamente teniendo sodio, ¿ya? Lo multiplican por dos. ¿Por qué? Porque el sodio es el principal componente de la osmolaridad. ¿Ok? Pues ustedes ya saben esta fórmula. Bueno, pero tendrían que tener glucosa, sodio, ¿no? Pero si nosotros solo tenemos sodio, lo multiplica por dos y es una referencia. ¿Ok? Entonces, normal la osmolaridad es de 275 a 295, ¿no es cierto? Menos de 275 es hiposmolaridad y más de 295 es hiperosmolaridad. ¿Ya? Entonces recuerden que las variaciones de la osmolaridad son escasas, apenas existen pequeñas variaciones, ya se desencadena todo el sistema regulador. En lo que respecta al sodio, el riñón tiene gran capacidad de regulación, tiene una regulación amplia. Es decir, si nosotros tenemos aproximadamente 140 miliequivalentes de sodio en el medio interno, ya las variaciones del sodio son amplias. El riñón puede regular, el medio interno junto con el riñón puede regular variaciones amplias. Por ejemplo, desde 70 hasta 200. ¿Ya? Entonces, el riñón en relación al sodio tiene un amplio margen de regulación, lo que no sucede con el potasio. Por eso las, las, este, las variaciones de potasio son peligrosas, ¿ya? No sucede lo mismo que con el sodio. Entonces, con el potasio sí tiene que tener uno mucho cuidado. Ahora, recuerden que normalmente las correcciones del sodio también tienen que ser lentas, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ocasionar problemas neurológicos severos que incluso pueden llegar a la muerte. De eso sí se tiene que tener cuidado. O sea, el riñón tiene amplio margen, pero las regulaciones tienen que ser lentas, ¿ya? En cambio, en el potasio los márgenes son muy, muy, muy pequeños, ¿ya? Entonces, en los trastornos siempre hay que ver la magnitud, la osmolaridad, el equilibrio ácido-base, el estado del potasio, calcio y la función renal. ¿Ok? No sé qué han escrito por acá. A ver, si el balance es negativo, ¿qué complicaciones frecuentes? John Edward. A ver, el... Ya, mira, te voy a repetir nuevamente, ¿ya? Te voy a repetir nuevamente. Normalmente las pérdidas,
Vamos a cambiar de puntero. Ya. Normalmente los ingresos menos los egresos tiene que ser cero. ¿Ya? Cero. Cuando uno tiene balance positivo, quiere decir que hay mayor ingreso y eso va a generar edema. Edema. ¿Ya? Eso genera edema. Cuando los egresos son mayores, ¿ok? Generan balances negativos. ¿Ya? Cuando los balances son muy negativos, genera deshidratación, ¿ok? Generan deshidratación. Entonces, tanto los balances positivos como negativos aumentan la morbimortalidad, ¿ok? Ahora, pero entre un balance positivo y negativo, se ha visto que el balance negativo permisivo, o sea, una oliguria entre 0,2 y 0,5, está permitido especialmente en las primeras 24 y 48 horas, ¿ya? O sea, cuando tú tienes un paciente y lo vas a hidratar, tienes que tener cuidado de tal manera que cuando se contabilicen los ingresos y los egresos, te tiene que dar cero o negativo, no más entre 300 a cero, no más. ¿Ya? Porque los balances demasiado negativos también ocasionan mucha morbimortalidad, demasiado negativos. Pero los balances positivos sí ocasionan mayores problemas. ¿Ya? Como habíamos hablado. Entonces, tú me dices, si el balance es negativo, ¿qué complicaciones frecuentes? Los balances negativos producen deshidratación. ¿Y la deshidratación a qué te lleva? Falla renal, hipotensión, disminución de la perfusión de los órganos. Recuerda que hemos hablado hace poquito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de mantener un adecuado medio interno? ¿No? La importancia radica en que tú tienes que asegurar una perfusión de órganos adecuada. Ya, esa es la importancia de tener un buen medio interno, ¿no es cierto? Una buena perfusión. Tienes que prevenir el catabolismo, ¿ok? Y asegurar un equilibrio de los electrolitos y el pH. Esos son las tres principales razones por las cuales tú tienes que tener un balance hídrico, un medio interno, adecuado, ¿me entiendes? Entonces, la manera de mantener esto es con balance cero, ¿ya? Idealmente balance cero, pero algunas veces, si tú tienes balances negativos, permisivos, en las primeras 24 y 48 horas, el paciente va a tener una buena evolución, ¿ok? Listo. A ver, vamos. Sigamos avanzando, muchachos, un poquito más rápido. Bueno, la etiología de las alteraciones del medio interno son básicamente por alteraciones del aporte y las pérdidas, ¿no? Y son diferentes tipos de alteraciones del aporte y las pérdidas, ¿no? Pueden ser pérdidas digestivas, respiratorias, renales, cutáneas, tóxicos, iatrogénicas, etcétera, etcétera, ¿no? Como les decía, la osmolaridad tiene un margen pequeño, pequeñas variaciones desencadenan los mecanismos reguladores. ¿Cuál es el principal mecanismo? El primer mecanismo de regulación es la membrana celular. Entonces, cuando se altera el medio interno, la primera estructura que va a regular el medio interno es la membrana celular. ¿Por qué? Porque va a permitir el paso de líquidos y electrolitos a través de su membrana para tratar de regular esa variación. ¿Ok? Entonces, las variaciones del medio interno pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un medio interno hipotónico? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un medio interno hipotónico? Es decir, acá hay menos solutos que líquido, hay más líquido.
Entonces, el agua, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia el intracelular, ¿no? Para disminuir el agua y tratar de compensar los solutos del extracelular con el intracelular. Entonces, ¿qué ocurre? Edema celular, ¿no es cierto? En cambio, en los medios internos isotónicos no existe, hay equilibrio. Existe un equilibrio entre el medio interno, entre el intracelular y el extracelular. ¿Ok? En cambio, en la hipertónica sucede lo contrario, ¿no? Como hay demasiados solutos para diluir, para diluir existe un paso del agua del intracelular al extracelular y acá se produce deshidratación celular. Tanto el edema celular como la deshidratación celular que producen alteraciones en la membrana y finalmente puede ocurrir muerte celular. ¿Entiende? Entonces, por eso es que lo más recomendable es tener un medio interno en equilibrio, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay variaciones de la osmolaridad, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Cuando hay variaciones de la osmolaridad, ¿qué es lo que sucede? Tanto el aumento o la disminución va a desencadenar la activación de varoreceptores, mecanorreceptores, osmoreceptores, se activa la sed a nivel cortical, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente van a ir al hipotálamo y van a producir la liberación de ADH. ¿Esta ADH qué va a hacer? Va o aumentar la eliminación de agua o va a disminuir la eliminación de agua para tratar de compensar el medio interno. ¿Ok? Entonces, para que no suceda todo esto, lo mejor es tener un balance, un equilibrio, un balance equilibrado. ¿Ok? Las complicaciones por ejemplo, puede haber choque, insuficiencia renal, disfunción neurológica, hemorragia, lesión neurológica, edema, telectasia, etcétera. O sea, hay un montón de complicaciones que se dan, ¿no? Ahora, igual tenemos que recordar de que existen soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas, porque si nosotros tenemos una alteración, por ejemplo, hipotónica, tenemos que saber qué soluciones darle, o hipertónicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las soluciones isotónicas? Son, por ejemplo, la solución salina normal al 0,9%, el Ringer lactato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su osmolaridad está dentro de los parámetros normales, ¿ya? Las soluciones hipertónicas, por ejemplo, la dextrosa al 10, 25, 50, el suero salino al 3, 5, hay diferentes tipos de concentración, ¿no es cierto? Tiene una osmolaridad mayor a 300. ¿Ya? Entonces, uno tiene que saber que estas soluciones, y las soluciones hipotónicas son soluciones al medio, ¿no? Al 0,45, 0,33, las dextrosas, el agua destilada, la dextrosa al 5%, ¿no? Son soluciones hipotónicas, ¿ok? Acá tenemos una tabla en la que, por ejemplo, todas las soluciones tienen sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Entonces, de todas las soluciones que se han investigado, analizado, todas tienen pros y contras, ¿ya? Pero nadie le ha superado a la solución salina normal, ¿ok? Nadie le ha superado a la solución salina normal. La solución ideal para hidratar a los pacientes es el suero fisiológico, ¿ya? Pero si tú tienes a la mano el lactato Ringer, puedes usar el lactato Ringer porque esto es una solución balanceada. Pero mire, este lactato Ringer tienes que tener cuidado en pacientes renales y en pacientes con alteraciones del medio interno, ¿ya? Porque el lactato metaboliza el bicarbonato, entonces te puede producir una alcalosis metabólica, ¿se das cuenta? Ahora, en la solución salina también puede producir hipercloremia, ¿ya? Acidosis hiperclorémica te puede hacer cuando tú sobrehidratas a los pacientes. Entonces, por eso es de que siempre el balance tiene que ser cero, no hay que sobrehidratar. Imagínense a los pobres pacientes a los que les dan 3, 5 litros de suero fisiológico cuando solo han perdido 300 ml en una cirugía o 500 ml ya exagerando, 1000 ml en una cirugía y les dan 4000 ml. Miren lo que ocasiona el suero fisiológico, ¿ya? Y obviamente las soluciones hipotónicas, pues no pueden ocasionar mayores. Y las soluciones hipotónicas también producen intoxicación acuosa. Recuerda esto.
Recuerda acá, ¿no es cierto? Si nosotros ocasionamos un medio interno hipertónico, hipertónico, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? ¿Cuándo es hipertónico? Cuando hay más solutos. Cuando hay más solutos. Como hay más solutos, se deshidrata la célula y las células pueden morir. ¿Ya? Cuando nosotros damos demasiado líquido hipotónico y hacemos de que los solutos estén diluidos o haya poca cantidad de solutos y sea hipotónico, tú produces edema celular y también esto ocasiona rotura de la membrana y muerte celular. ¿Ok? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? En los pacientes. ¿Por qué es? Por toda esta fisiología. ¿Por qué se recomienda balance hídrico cero? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de tener un medio interno isotónico. ¿Ok? Ya, este es los tipos de deshidratación con los niveles de sodio y la osmolaridad. La hiponatremia tiene diferentes características. ¿Ok? La hiponatremia se puede presentar con disminución del volumen, volumen normal y volumen aumentado, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis, ese tipo de pacientes, ¿no? El tratamiento de las hiponatremias, nosotros primero tenemos que calcular el déficit de sodio mediante esta fórmula y se reemplaza nada más, ¿no? Ahora, esta fórmula de cálculo de déficit de sodio ya está un poco en desuso. Es mejor usar la fórmula de Adroguemarias, ¿ya? Entonces tú calculas el sodio a infundir. Por ejemplo, si tú vas a utilizar el suero fisiológico. ¿Cuánto tiene el suero fisiológico de sodio, muchachos? A ver, los leo. ¿Cuánto tiene el suero fisiológico? ¿Cuánto de sodio y cloro tiene? 154 más o menos, ¿no es cierto? 154. Entonces, tú pones, pues, ¿no es cierto? 154 sodio a infundir, sodio del paciente. Imagínate que el sodio del paciente esté en 130, ¿ya? Eso sobre agua corporal total más uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá ¿cuánto saldría? Acá saldría 154 menos 30, ¿cuánto es? 24. ¿Cuánto? 24. 24, ¿no? Ujú. Claro, 24. El agua corporal total en un paciente normal, ¿cuánto es? 42 más uno, 43. Ya, 42, ya, vamos a poner 42. Entonces tú divides esto y te da la cantidad de sodio que tú requieres, ¿no es cierto? Digamos, te va a dar aproximadamente, ¿cuánto es esto? Te da unos 14 litros, ya, pero tú no le vas a dar 14 litros, pues. Entonces, ¿tú qué haces? Una conversión, ¿no es cierto? Entonces, a este suero fisiológico, tú le aumentas dos ampollas, ¿no? Dos ampollas de hipersodio que tiene 74 o tres ampollas. Entonces, ya no te va a dar 14, sino te da, por ejemplo, 3,5 litros. Ya, eso es lo que tú le infundes en 24 horas. Tienes que infundir lentamente, el sodio tiene que subir lentamente porque te puede producir mielonisis pontina. ¿Ok? Entonces, esta fórmula de acá, de Adroguemaris, es la que se utiliza actualmente. Es la más recomendada, muchachos, ¿ya? Es la que más se usa actualmente. Listo, ahora vamos avanzando. En la hipernatremia, el sodio está más de 145. Esto normalmente se produce por pérdidas de líquidos. Las pérdidas pueden ser por pérdida de agua, ganancia de sodio, los líquidos hipotónicos, pérdidas gastrointestinales, cutáneas, renales. El tratamiento del déficit de agua se utiliza, por ejemplo, el déficit de agua es 0,6 en caso de varones y en caso de mujeres 0,5 por peso corporal, por sodio plasmático, menos el sodio del paciente, eh, entre 140, ¿no? Y ahí te sale, si tú haces la conversión de todo esto, poniendo valores, más o menos te sale 3 litros, digamos, ¿no? Ese es el déficit de agua que tú tienes que infundir al paciente. ¿Qué vamos? El potasio, en el potasio sí uno tiene que tener mucho cuidado. Las variaciones de potasio
son más frágiles, ¿no? Uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Y qué más? A ver, hipocalemia son alteraciones de los electrolitos. El tratamiento, hay diferentes formas de tratar los trastornos hidroelectrolitos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos son los medicamentos en casos de hipercalemia, el calcio. Bueno, estos son ya otras alteraciones poco frecuentes, ¿no? La más importante es el sodio y el potasio. ¿Qué más? ¿Qué más? Hipomagnesemia, esas son un poco raras. Los parámetros para evaluar las alteraciones del medio interno básicamente son la presión arterial, pulso, piel y mucosas, edema, peso, diuresis, ¿no? Recuerden, muchachos, que la diuresis normalmente es 0,5 a 1,5 ml por kilo por hora. ¿Ok? Normalmente va mínimo de 300 ml. Para que el riñón pueda eliminar solutos, necesita mínimo 300 ml. ¿Ya? 300 ml de diuresis para que pueda eliminarlo. Si no, si A orina menos de 300, los solutos se acumulan, ¿no? También se evalúa el ganancia de peso, si hay edemas, la hidratación de las mucosas, el pulso, la presión arterial tiene que ser siempre más de 70, la presión arterial media, ¿no? Presión arterial media, más de 70. Es la presión de perfusión de los órganos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las medidas invasivas, muchachos. Las medidas invasivas, normalmente las medidas invasivas son las mejores, ¿no? La presión venosa central, lo que se conoce como la PVC, prácticamente no ayuda mucho. Ya, la ecocardiografía transesofágica, la presión de enclavamiento, esas son medidas más claras, ¿no? Pero esos normalmente se utilizan en cuidados intensivos, así que nosotros como clínicamente, básicamente presión arterial y diuresis, eso es lo que uno tiene que evaluar. ¿No? Bueno, acá hay una cosa de que tan importante es el agua que por culpa del agua hay conflictos bélicos, muchachos. Ya, entonces, para terminar, recuerden, muchachos, para terminar, entre las indicaciones que se tendrían que dejar a un paciente, por ejemplo, si se opera de una peritonitis difusa, por perforación de apéndice en la base, ¿no? Y que le han hecho rafía secal, le ha hecho rafía o jareta invaginante, ¿ok? Entonces, supuestamente con todo esto hay riesgo de dehiscencia de jareta, ¿no? Y fístula estercorácea, que antes era un poco frecuente, pero ahora es ya un poco raro. Entonces, tenemos así un paciente de 70 kilos de peso, ¿no es cierto? Varón, digamos, varón, ya está, varón. Entonces ha sido operado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la indicación de este paciente? ¿No? La indicación sería uno, ¿no? Obviamente, a este paciente no está indicado drenes, ¿ya? No está indicado drenes, ¿ya? Lavado profuso, tampoco, ¿ok? El lavado tiene que ser máximo 1 o 2 litros, exagerando. Lo que se hace es secado, nada más, ¿ya? Se hace limpieza y secado, ¿ya? Entonces, utilizando el protocolo ERAS, que en algún momento hemos hablado con muchos de ustedes y con algunos vamos a hablar, no se preocupen. Entonces, en este paciente, por ejemplo, ¿cuál sería la indicación anterior y la indicación actual, ¿no? La indicación ortodoxa, la que se utiliza mucho es, por ejemplo, NPO por 3 días. ¿No? Entonces, 3 días está, 3 días, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Al cuarto día le dan tolerancia oral. Al quinto día le dan dieta líquida restringida. Al sexto día le dan dieta líquida amplia. Al séptimo día le dan dieta blanda severa. Y al octavo día le dan dieta completa y alta. ¿No es cierto? Alta. Lo que hacen normalmente, ¿ya? Pero un paciente donde se ha hecho el tratamiento correcto durante el preoperatorio,
El intraoperatorio y el posoperatorio sería, por ejemplo, líquidos en 2 a 6 horas. Si tolera, si tolera dieta blanda, listo, ese es el primer día, ¿no? Dos, ¿qué le darías? Cloruro de sodio al 9 por mil. Bueno, eso es lo que yo hago, manejo del dolor, ¿no? Yo le hago manejo del dolor, ¿ya? Manejo del dolor continuo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le voy a dar, solamente le voy a dar, 1 litro, 1 litro de agua, o sea, a 15 gotas. A este cloruro yo le adiciono metamizol 1 gramo, 3 ampollas, tramal de 50 miligramos, 3 ampollas, gravol de 50 miligramos, 3 ampollas, y todo eso lo paso a 10 gotas por minuto, máximo. Ya, obviamente le das sus antibióticos, le das y lo que requiera el paciente, ¿no? Control de funciones vitales más observación de signos de alarma, más balance hídrico cero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se haría en un paciente, ¿no es cierto? Este es el primer día. Si tolera las 2 horas, entre 2 horas y 6 horas, se inicia dieta blanda. Entonces, de tal manera que al día siguiente, en el PO2, tú le das dieta blanda, solamente le colocas una vía salinizada para terminar de dar antibióticos por 3 días, y al tercer día alta. Eso es lo que se debería indicar en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, en este paciente, recuerden que uno no se necesita sobrehidratar a estos pacientes. Entonces, nosotros al darle 10 gotas le estamos dando no más de 1 litro, no más de 1 litro. Por cada 7 gotas que tú le das, por cada 7 gotas pasa medio litro. Acuérdense, ¿ya? Ese es un tip. Si tú le das a 7 gotas por minuto, va a pasar 500 ml en 24 horas. Entonces, si tú le das 14 gotas, tú va a pasar 1000 ml en 24 horas, y así vas de 7 en 7, ¿no? Nosotros le estamos dando 10, entonces va a pasar unos 800 ml, ¿no? Entonces, esta peritonitis, ¿por qué le estamos dando esta cantidad pequeña de líquidos? ¿No? Le estamos dando primero porque es un paciente que se ha operado correctamente y la cirugía ha durado 1 hora y media, nada más. ¿Ok? No ha perdido mucho líquido, no ha perdido sangre, no ha tenido pérdidas significativas. Listo. ¿No? Ha estado con peritonitis, sí, pero en el preoperatorio se le ha compensado, se le ha hidratado, así que no necesita mayor cosa. ¿Ya? Entonces, más o menos así sería el manejo de los pacientes, de un paciente posoperado. Lo mismo sucedería en cualquier tipo de paciente. Si le has hecho una resección intestinal, lo mismo. Recuerda que en las resecciones intestinales, si tú le dejas en NPO, ¿cierto? Acá vamos a dibujar un tracto digestivo. Vamos a hacer así. Ya, ¿de qué le han operado? De una resección intestinal en el yeyuno. Ya está. Entonces, si tú le dejas en NPO a este paciente, por este yeyuno están pasando 8 litros de líquido en NPO. Esta sutura no se va a abrir porque tú le des un vaso de agua o un poco de comida. ¿Ya? No se va. Si tú le das agua o comida, esta sutura no fracasa por la comida ni por el agua. Fracasa por errores técnicos, ¿ya? O por la condición del paciente. ¿Ok? Entonces, no tiene nada que ver. El inicio de la dieta no tiene nada que ver con la dehiscencia de las anastomosis. ¿Ok? Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en las mangas gástricas, en los bypass gástricos. Después de una manga bypass gástrico, los pacientes comen al día siguiente y se van de alta. ¿Ok? Entonces, esa sería más o menos la indicación, ¿no? Así tú le hagas una resección intestinal, el inicio de la dieta tendría que ser en 2 a 6 horas. Listo, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran. Acá veo algún par de preguntas más. Sodo 144, si es anatomía terminal, ¿cuándo inicia tolerancia? Bueno, acabo de explicar, Jorge Eduard Conde, Chura, ¿de dónde eres? ¿Ya?
Acabo de explicar, ¿no? Si tienes una recesión intestinal. Doctor, ¿el uso de opioides se ha asociado a hilio? Sí, se ha asociado a hilio. El uso de opioides sí se asocia a hilio. Por eso es de que, por ejemplo, si tú usas metamizol y tramal a 50 miligramos, entonces tú estás usando dosis bajas. Dosis bajas. ¿Ya? Lo ideal es no usar opioides. Lo ideal es, por ejemplo, si el paciente te tolera dieta, el paciente está tranquilo al día siguiente, paracetamol. ¿Ok? Ese es el paciente, ese es lo ideal. Los opioides sí se asocian. Es mejor usar, cuanto menos opioides uses, mejor. En caso de pacientes con ileostomía o fístula enterocutánea de alto débito, ¿cómo hago la reposición hidroelectrolítica? En reposición hídrica, pero electrolitos no me queda claro. Gracias, Ricardo. Tú eres estudiante, eres médico, eres residente. Si es resección con anastomosis por una obstrucción intestinal, si un tumor, ¿cuándo se da? Ya, les voy a volver a explicar, muchachos, ya, les voy a volver a explicar. Lo que pasa es de que, entiéndanme, entiéndanme, ya, entiéndanme mi frustración. Lo que pasa es de que ustedes están en un círculo donde todos usan NPO por 3 a 5 días y usan drenes, ya, ahí están. Y todos te dicen diferentes justificaciones. No, a mí me va bien, siempre hemos usado, así es el protocolo acá, nos va bien. Cualquier cosa te dan, esas excusas. Ya, todas esas cosas no sirven. Voy a volver a dibujar un intestino. Ya, y acá le voy a agregar el intestino grueso. Ya está. ¿Conocido? Ya. Ah, lo he borrado todo. Ahí está, me salió mejor, ¿ah? Ya está, ahí está, me salió mejor mi intestino, ¿ah? Felicítenme. Ya, miren, muchachos. Cualquier cirugía que hagas de cualquier tipo en el tracto gastrointestinal, ya sea del estómago, ya sea del esófago, una gastrectomía total, por ejemplo, tú le haces una anastomosis esófago yeyunal. Si tú le haces una manga gástrica, le estás haciendo una resección del estómago. Si haces una resección yeyuno ileal, le estás haciendo una anastomosis acá. Si haces una hemicolectomía, colectomía, sigmoidectomía, le haces una anastomosis acá. Si haces una acá, le puedes hacer, en cualquier lugar que tú hagas una anastomosis por cualquier razón, ¿ok? Por estas anastomosis transitan 7 litros a 8 litros de líquido estando el paciente en NPO. O sea, si tú le dejas en NPO, por estas anastomosis está transitando líquido, está pasando líquido, está transitando líquido. Si tú le dejas en NPO, o sea, el NPO no protege las anastomosis. Decir NPO no es proteger, eso ellos consideran, ¿no? Cuando tú dejas en NPO, supuestamente están protegiendo la anastomosis, ¿ya? Eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, ahora poco que me llamaron para ser perito de un caso, le hicieron una manga gástrica, ¿no es cierto? Y después de que le hicieron la manga gástrica, el paciente estaba con dolor, 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 y al séptimo día lo reoperan y el paciente se muere con sepsis por dehiscencia de anastomosis. Pero el paciente al sexto día, porque el paciente durante todos esos días comía poquito, comía poquito, comía poquito, náuseas, vómitos, comía poquito. Y estando hospitalizado el paciente un día antes que lo operen, como tenía mucha sed, tomó agua y empezó a salir contenido intestinal por el drenaje que le habían puesto. Y el cirujano dice que porque el paciente tomó ese agua, fue que el paciente se ha complicado. Eso es mentira, eso no es así, ¿ya?
indicar NPO no protege ninguna anastomosis. ¿Por qué? Porque por esas anastomosis transitan líquidos. ¿Ok? Transitan líquidos, sigue transitando líquido. Entonces, la idea de iniciar dieta precoz es de que tú inicies una alimentación precoz, porque recuerda que lo que tú estás haciendo al dejar en NPO, estás ocasionando un balance nitrogenado negativo, o sea, hay pérdida de proteínas. Y para reparar los tejidos, ¿qué necesitas? Proteínas. Y para que las proteínas se metabolicen, ¿qué necesitas? Carbohidratos. Entonces, si tú dejas en NPO, estás haciendo de que este paciente no tenga los recursos para poder recuperarse. Por eso es de que incremente el riesgo de complicaciones. ¿Ya? Entonces, el NPO no sirve. Esas justificaciones que dan no sirven, no se utilizan. Entonces, cualquier cirugía que tú hagas, ¿ya? Obviamente el paciente tiene que estar despierto, el abdomen tiene que ser blando, depresible, no tiene que ser un abdomen patológico, pues, ¿no? Entonces, tú operas una peritonitis y al día siguiente el paciente está ligeramente distendido, no tiene náuseas o tiene pocas náuseas, entonces tú le inicias, como te digo, en el PO inmediato, entre las 2 horas y 6 horas, ya tiene que tomar líquidos. Si tolera, ya le inicias dieta sólida, inicias dieta sólida, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Espero que me hayan vuelto a entender porque estas veces, esto estoy repitiendo varias veces, especialmente con los que hemos llevado intestino, ¿ya? Hay muchos con los que hemos llevado intestino y ya deberían tener claro eso, ¿no? Y con los que no hemos llevado, no se preocupen que vamos a llevar intestino y ahí volvemos a hablar de lo mismo, de la fisiología intestinal y ese tipo de cosas. Ya, eso es una de las preguntas que me estaban haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si hacen resección intestinal y etcétera, etcétera? Ya, a ver qué otras preguntas eran. A ver. Si es recesión más anastomosis por obstrucción intestinal, tumor de bolo, ya es lo mismo, es lo mismo. Ricardo, es lo mismo. Lo que pasa es que, Ricardo, no sé dónde estés, pero tú estás rodeado en el 99% de los casos a cirujanos ortodoxos. Ese es el problema. Por eso es que se te dificulta un poco. Pero si tú agarras y lees cualquier guía de manejo, no sé si contigo he llevado protocolo ERAS, pero en el protocolo ERAS es un protocolo validado a nivel mundial, estudiado, evaluado, validado, ¿no? Que da buenos resultados, cómo se deben manejar los pacientes. Es más, el protocolo ERAS empezó con cirugías de colon y ahora hay protocolo ERAS para cirugía bariátrica, para cirugía hepática, para todo tipo de cirugías. Hay protocolo ERAS. Entonces tú puedes leer tranquilamente. Y para pacientes con diagnóstico PO de ampuloma, lo mismo, Mila, lo mismo, cualquier cirugía, Mila, cualquier cirugía. Doctor, ¿qué técnica es mejor para la anastomosis de colon, sea la sutura? Ya, mira, Leonel, nosotros tenemos acá en el curso tenemos en varios capítulos hablo lo mismo, ¿ya? Pero tenemos un curso de materiales y suturas. ¿Ya? Materiales y suturas. ¿Listo? Entonces, en ese capítulo de materiales y suturas hablamos, por ejemplo, de las características de las mallas, las principales características, la fisiopatología de cuando tú colocas la malla, la reacción inflamatoria, la formación de la película, este, de, ¿cómo se llama? De proteínas, de fibrina, todo eso que hacen que se adhiera a la malla. Hablamos de cómo se fija la malla. Lo mismo en suturas. Hablamos las suturas absorbibles, las no absorbibles, las suturas mecánicas. Hay un estudio donde se ha evaluado más de 11.000 estudios que comparan sutura mecánica con sutura manual, comparan un plano, dos planos, sutura continua, o sea, comparan todo tipo de suturas y todo eso, ¿ya? Comparan todo eso, no te preocupes que vamos a volver a llevar. A la pregunta que me haces, ¿ya? Lo que recomiendan
las guías actuales es en un plano. ¿Ya? En un plano. Eso es lo que recomienda, ¿ya? Eso es lo que recomienda. Las suturas en un plano. En un solo plano tienen menos riesgo de complicaciones, ¿ya? Incluso tú lo puedes hacer sutura en puntos separados o surjet, ¿ya? Da lo mismo. ¿Dónde recomiendan los puntos separados? Solamente en conductos pequeños, como por ejemplo la vía biliar, ¿no? La vía biliar o conductos pequeños. Ahí sí los puntos separados están recomendados. Pero después no hay diferencia entre puntos separados y puntos continuos. ¿Sí? Ok. Entonces, la recomendación es en un solo plano. ¿Ya? Y la recomendación es de que sea hermético. La sutura tiene que ser hermética, simétrica, en tejido sano, bien perfundido, ¿no? Si hace sutura mecánica, los puntos son totales. Si hace sutura manual, se recomienda invaginante, ¿ya? Porque en sutura mecánica no puedes hacer en mano. Entonces, que tenga buena irrigación, que no haya tensión en las suturas, ¿no? Eso llevamos en el capítulo ese, ¿ya? Y acá me está haciendo otra pregunta, que eso también lo llevamos, Ricardo, eso lo llevamos en el tema de intestino delgado, ¿ya? Cuando hablamos de intestino delgado, nosotros hablamos de la histología, la fisiología intestinal, la fisiopatología, ¿ya? Si tú quieres hablar de ostomías, definimos qué es una ostomía de alto gasto, ¿ya? ¿Qué es un síndrome de intestino corto? ¿Ya? ¿Qué cosa es una falla intestinal? ¿Qué cosa es una insuficiencia intestinal? Se definen estos conceptos, ¿ya? Entonces, en intestino delgado, lo que tú tienes que recordar, te voy adelantando, si no hemos llevado a intestino contigo, tranquilo, vamos a llevar, no te preocupes. ¿Ya? Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es esto. En el intestino delgado tú tienes que saber, como hemos explicado, ¿no? Vamos a volver a dibujar el intestino, ¿ya? Mi intestino estaba mejor ya, pero no importa. ¿Ya? El intestino delgado, hay dos cosas importantes. Uno, la absorción de los líquidos y de los nutrientes, ¿ya? De los nutrientes. ¿Listo? Entonces, los nutrientes se absorben en el duodeno y los primeros 80 centímetros del yeyuno, ¿ya? Hasta los 100 centímetros, ya bueno, pero los 80 dice. Entonces, casi el 100% de los nutrientes se absorben en el duodeno y en la primera parte del yeyuno. Y algunos otros componentes en el ilion distal, como la vitamina, ¿no es cierto? La vitamina B12, ¿no? Las sales biliares, ahí se absorben, ¿no es cierto? Pero la mayoría se absorbe en el intestino, en el duodeno y intestino delgado alto. Eso es en cuanto a los nutrientes. Entonces, y los líquidos se absorben en todo el tracto intestinal, casi en el 98% en el intestino delgado. ¿Ok? A la válvula ileocecal solo llega a 1.5 litros. Y de esos 1.5 litros se elimina, lo que hemos hablado hace poco, ¿no? Se eliminan 300 ml en las heces, que quiere decir que en el colon derecho se absorbe la mayoría de estos 1.5 litros. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es importante. Otra cosa que tienes que recordar en el intestino delgado es la fisiología de la absorción de los líquidos y electrolitos. ¿Ya? Los líquidos y electrolitos en el intestino, ¿cómo se absorben? A ver, Ricardo, ¿tú qué eres? No sé si eres R2, R1, no sé. A ver, ¿cómo se absorben? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se absorben los líquidos y los electrolitos y los nutrientes en el intestino delgado? En un par de palabras. A ver, ¿los escucho o los leo? Ricardo, por bombas, Kevin dice, ¿no? Por bombas. Creo que Kevin ya escúcheme, se absorben por bombas, ¿ya? Por bombas. Bueno, los líquidos se absorben por difusión, ¿no es cierto? Transmembrana, transcelular, y el resto se absorben por bombas, ¿cierto? Bombas. Existe una bomba, de todas esas bombas, existe una bomba que se llama la bomba sodio-glucosa.
¿ya? Sodio glucosa. Esta bomba generalmente es la que no se altera, las otras bombas se alteran, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando un paciente tiene una ostomía de alto gasto, cuando un paciente tiene una ostomía de alto gasto, ¿cómo se define alto gasto? Yo les sugiero que lean el protocolo Baker. ¿Ya? El protocolo Baker. El Baker es un cirujano inglés que se ha dedicado a estudiar esto de las ostomías, ¿ya? Y él ha hecho un protocolo que también lo damos en el curso cuando hablamos de intestino delgado, ¿ya? Este protocolo Baker tiene unos pasos de manejo de las ostomías de alto gasto. ¿Cómo define Baker ostomías de alto gasto? Cuando se pierden más de 1.500 a 2.000 ml en más de 3 días. Cuando un paciente tiene esa pérdida, en 3 días no mejora, ya es una ostomía de alto gasto, por lo tanto te va a producir trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hidrata a un paciente? ¿Cómo se hidrata a un paciente? Recuerda que los pacientes con ostomías de alto gasto no es lo mismo que síndrome de intestino corto, es diferente, ¿ah? ¿Por qué? Porque el síndrome de intestino corto implica menos de 100 centímetros de yeyuno, ¿ya? En cambio, las ostomías de alto gasto no tienen esa definición. Entonces, recuerda que si un paciente tiene 80 centímetros de yeyuno, no va a tener problemas de nutrición, porque se van a absorber los nutrientes, la mayoría se va a absorber. Entonces, ¿cuál va a ser tu tema acá? Los líquidos y electrolitos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a hidratar a esos pacientes? ¿Ya? Según el protocolo Baker. Entonces, ¿qué dice el protocolo Baker? ¿Ya? Recuerda que las sales de rehidratación oral en su composición tienen sodio y tienen glucosa. ¿Por qué tienen? ¿Por qué? Estas sales de rehidratación oral se llaman sales bolsitas salvadoras. ¿Por qué? Porque han salvado vidas. ¿Ok? Han salvado vidas, muchachos. ¿Ya? Y estas bolsitas han sido que hay dos tipos, las estándar y las de con bajo sodio, ¿ya? Pero estas bolsitas salvavidas, estas bolsitas de sales de rehidratación oral, justamente tienen glucosa y sodio, aparte tienen otros compuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen sodio y glucosa? Porque cuando tú le das a un paciente, le das líquidos claros, líquidos hipotónicos o hipertónicos, ¿ok? No se van a absorber, se van a eliminar y el paciente se va a deshidratar. Entonces, ¿con qué se hidrata a un paciente con ostomía de alto gasto? Sales de rehidratación oral, sales de rehidratación oral, nada más, no se da otro líquido, no se da otro líquido, no sé si me estás escuchando, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene sodio y glucosa. ¿Por qué? Porque cuando estén transitando por acá, la bomba sodio-glucosa, como funciona, jala sodio, jala glucosa. ¿Y qué más va a jalar? El sodio que jala, agua. Y jala agua. Y el paciente se hidrata. Y el paciente se hidrata. Entonces se absorbe el agua con sodio y glucosa. ¿Ok? Exactamente. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Cuando hidraten a un paciente con ostomía de alto gasto, van a hacer lo siguiente, ¿ya? Van a hacer lo siguiente. Lo primero que ustedes tienen que hacer, en un paciente que tiene una ostomía de alto gasto, ¿qué es? A ver, ¿quién me dice? Le doy $100. Si me dicen, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en un paciente de ostomía de alto gasto? A ver, en 10 segundos. No, 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 electro, no. No, muchachos. Lo primero, le doy $100, balance hídrico, nada, nada, nada.
Nada. Se ve que manejan poco, ¿ah? Se ve que manejan poco, ¿ah? Se ve que manejan poco, ¿ah? Se ve que manejan poco. Ya. Lo primero que tienen que hacer, muchachos, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes tienen un paciente con ostomía de alto gasto, ya, lo primero que tú tienes que hacer es proteger la piel, porque ocasiona dermatitis, dermatitis química. Entonces, tú apenas tienes un paciente a la mano, más complicado que manejar una hidratación es el manejo de la piel. Lo que tienes que hacer es protegerlo. Yo uso el estomacesibe, ¿ya? El estomagésip, yo lo coloco alrededor del orificio de la bolsa que he cortado, coloco la pasta, es una pasta, coloco una o dos vueltas, ¿ya? Esa pasta, cuando tú lo colocas, protege la piel, entonces los líquidos que salen de la ileostomía son bastante irritantes, corrosivos, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer es proteger la piel, porque eso te va a ayudar a darle confort a tu paciente, ¿ya? Y luego, entonces, cuando tú tienes un paciente con ostomía de alto gasto, tú tienes que hidratar con sales de rehidratación oral por lo que les he explicado. ¿Ya? A eso tú le das dieta, su dieta completa, normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los nutrientes no van a tener problemas en absorberse, ¿ya? Salvo tenga intestino corto, ¿no? Ahí ya tienes que darle suplementos. ¿Ya? Pero lo tienes que hidratar con sales de rehidratación oral. Otro líquido no está permitido. El protocolo Baker, el protocolo Baker, ¿ya? Es un protocolo que te da por pasos. ¿Qué tienes que hacer? Paso uno, paso 2, paso 3. ¿Ya? Y ahí se usa, por ejemplo, la loperamida, la codeína. Se utilizan varios. Es un protocolo, ¿me entiendes? Es un protocolo. ¿Ya? Eso es para estabilizar al paciente. Ahora, recuerda que estas ostomías si tienes con qué anastomosar, tienes que hacer una anastomosis temprana. Temprana quiere decir antes de los 15 días. ¿Ya? Si tú has hecho una resección intestinal y le has hecho una ostomía por cualquier razón, ya este paciente tiene que restituirse el tránsito intestinal en menos de 15 días. Ya, eso se llama una restitución temprana y muy temprana es cuando lo haces a los 7 días. Ya, lo ideal es entre 7 y 14 días. Eso es lo ideal, muchachos. Ya, no sé si me he dejado entender, amigos, pero no te preocupes. A los que no han llevado intestino, vamos a llevar y ahí yo les explico esto también de nuevo con un poco más de detalle, ¿no? Listo, muchachos. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta que tengan? A ver qué dice. Ponerle tapón, dice. Cuantificar el débito, gracias. Dice, ya, está bien. Ya, acá voy a escribir, ya, Baker es Baker, así. Protocolo Baker de ostomías de alto gasto. Así, ya, ahí lo encuentro. Es así. Es un protocolo que no sé por qué no lo usan, ¿ah? Yo salí del hospital, uy, trabajo en todo, en el Loaiza, no saben ni qué es el protocolo Baker. No, ¿cómo manejarán ahí ahora los... en mi época yo usaba ese protocolo. Pero ahora, pero yo como residente, pues no, yo leía, investigaba, pero ahí no tienen ni idea qué es un protocolo Baker. Ni en el Almenar, en el Almenar hay falla intestinal, y ¿tú sabes el protocolo Baker? No, ¿qué es eso? Me dicen. En la unidad de falla intestinal tampoco usan eso. Ya, listo, muchachos. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que quieran? Ya para despedirme.
Bueno, muchachos, si les gustó, les pido por favor que pongan un dedito hacia arriba. Por favor, me ayudan mucho con eso. Y próximamente, les voy a indicar algunas cosas con un poquito de anticipación para que se unan la mayoría. Este, así temas así, ¿cómo se llama? Temas importantes, ¿no? Que de todas maneras tienen que saber. De todas maneras tenemos que discutir, pues. Ya, tenemos que conversar. No, me pidieron hablar sobre traumatismo. Les voy a mandar, gracias Lilian, gracias a todos. Les voy a mandar voy a hacer en más o menos a fin de mes, voy a hacer una charla presencial a todos los que quieran sobre manejo del politraumatizado. Ya, manejo del politraumatizado. Así que los interesados en Lima, presencial, va a haber cupos limitados y a esas charlas que son los cafés quirúrgicos con el doctor Montúfar. Así que son charlas interesantes, conceptos, manejos, algunas cosas interesantes que de todas maneras tienen que saber. Listo, muchachos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Me despido hasta la próxima. Cuídense, muchachos.